Arratsaldeon, eta lehenik eta behin, eskerrak eman, eskerra unitz ematea hitzaldi hontara hurbildu zareten guztioi. Dakizuenez, San Ferminen 78 gogoan taldeak, aste honetan zehar jardunaldiak egiten ari gara, eta izena da atzoko eta gaurko memoriak. Eta izenburu horren pean, hau izanen da 3. hitzaldia. Hasi ginen aste artean, atzo egin genuen bigarrena, eta gaur da azkena, 3. Bihar izanen dugu horre proiekzio bat, dokumental bat, Alta Mariari buruzkoa, eta izanen da Kalderiako aretoan, Eudal aretoan. Gaurkoa orduan, azkena eta izenburua heldu beretik doa, atzoko eta gaurko Europako konzentrazio esparruak izenekoa. Hildo beretik, azken finean gure asmoa da, atzokoren eta gaurkoren egoera aztertu, modu bateratuta, pentsatzen dugulako, gaur egun aurrean ditugun arazo asko eta asko, harreman estua dituela atzo gertatu zirenekin. Abeslari honek Paco Ibañezek kantatzen zuen Gabriel Zelaiaren poema bat, esaten zuena, la poesía es un arma cargada de futuro. Eta guk esan dezakegu baita ere, zentzu berean, hildo beretik, memoria ere, es un arma de futuro. Eta hortarako gaude gaur hemen. Gracias por haberos acercado a la charla de hoy, que es la tercera de esta semana que estamos organizando desde San Fermín 78. El título de la semana es Memorias de ayer y de hoy, y el de hoy, la charla de hoy, va por el mismo camino, ¿no? Trata de hablar de los espacios concentracionarios en Europa, los de ayer y los de hoy, ¿no? Para eso tenemos aquí, lo de Gabriel Zelaya y Ibáñez, me imagino que lo habréis pillado también en euskera. Para eso tenemos hoy aquí a 2 personas cualificadas para hablar de esto, cada cual en su terreno y con su experiencia. En primer lugar tenemos a Guzmaro Gómez Bravo, que es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Su línea de investigación, donde ha centrado básicamente su trabajo, ha sido en torno a la historia social de la violencia en la España contemporánea, en el Estado español. Ligándolo a su vez con temas como el de la memoria, de las políticas de memoria y la violencia y el control social que se da en el Estado, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, no es nada largo, pero sí para ver por dónde anda el catedrático Guzmaro. Los libros que ha escrito han sido Crimen y castigo, Cárceles y justicia y violencia en la España del siglo XIX, La redención de penas, la formación del sistema penitenciario franquista del 36 al 50, El exilio interior, cárcel y represión en la España franquista, Puig Antic, la transición inacabada, geografía humana de la represión franquista, en fin. Ya veis cuáles son los ámbitos de investigación y de trabajo que tiene Guzmaro, ¿no? Y por otro lado, tenemos con nosotros a Beatriz Villaizán Lagunas, que es, militante antirracista aquí en Iruña, en Nafarroa, y también en Euskal Herria, desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el año 2001 está trabajando sobre todo en SOS Arrazatería en Nafarroa y en todas las distintas movidas, plataformas y coordinaciones que ha habido en relación con el tema de la migración, en relación con la reivindicación de derechos sociales y políticos plenos para la población migrante y en contra de todas las vulneraciones de derechos humanos que tiene esta población, ¿no? Perejil de todas las salsas y catedrático de todos los temas. Entonces es una buena mezcla y con eso, empezamos. Primero empieza Guzmaro y después Bea.
Si no pongo esto, ¿se oye? Los de abajo. Ah, es que claro, para hacer dos cosas es complicado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por las jornadas que habéis montado, por la presentación y bueno, intentaré no ser muy pesado, que ya es lo que siempre digo, pero al final acabo siéndolo. Comentábamos antes que en realidad no se trata de lo mismo, ¿no? Yo voy a hablar básicamente de la experiencia concentracionaria europea de los años 30, que sí que tiene también un bagaje anterior, ¿no? Si os pregunto a cada uno, o si os preguntan normalmente qué entiende por campo de concentración, pues cualquier persona, la mayor parte de la gente tiene en la cabeza un lugar de encierro para enemigos políticos o raciales, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que la mayor parte de la gente pues tiene en la cabeza un campo de concentración alemán. El peso del Holocausto en la imagen, ¿no? En el imaginario occidental sobre todo esto, pues es evidente. Y eso va un poco en contra de poder pensar históricamente pues, este proceso o su origen anterior, ¿no? Inmediatamente, desde finales del XIX, las guerras coloniales, tanto la guerra de Cuba como la guerra de los Boers, que es la guerra del Imperio Británico en Sudáfrica, con también los holandeses, pues son guerras en las que se concentra a la población, ¿no? Y empieza a apartarse y a crear recintos, digamos, cerrados para una estrategia militar. Lo que es menos conocido también es que al mismo tiempo hay una legislación europea denominada la legislación contra los nómadas. Los nómadas son los gitanos, básicamente, ¿no? Y eso, justo en el mismo momento en que fuera de Europa hay guerras coloniales, en el centro de Europa hay legislación antinómadas. Ya en los años 20 y 30, con el auge de los partidos de extrema derecha o del fascismo, fundamentalmente a partir del 23 al 33, pero también las políticas conservadoras europeas, se centran fundamentalmente o tienen un apartado muy importante contra los extranjeros, contra la extranjería, ¿no? Un aparato central mucho antes de eliminar a sus enemigos políticos. Con lo cual, esto es algo importante, no va tan destinado a la opinión pública como a su propio electorado, ¿no? Yo, pues, para explicar fundamentalmente un caso, porque las cosas hay que explicarlas desde un caso concreto, hemos estudiado recientemente el caso francés. El caso francés afectó al menos a 500.000 de personas que huían de la Guerra Civil Española y además es la antesala de la deportación a los campos alemanes, ¿no? del Reich. Esto es lo que hemos estudiado en toda esa época, donde fundamentalmente hay que ver cómo se concentran los procesos entre el año 1914 y 1933, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del partido nazi al poder. Desaparecen los tres grandes imperios multiétnicos, Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y a partir de ahí se generan 2 millones de desplazados, se genera una crisis que hoy pues llamaríamos humanitaria, ¿no? Y nos hablará ella mucho mejor que yo de eso, pero se generan 2 millones de desplazamientos unido a la crisis del 29, ¿no? Ese es el gran contexto, los puntos que hay que tener de referencia para comprender cómo esos 2 millones de personas se quedan sin reconocimiento en sus países de origen. Y a partir de ahí pues, se genera, digamos, un problema jurídico, un problema de cómo atribuirles nacionalidad cuando la han perdido, ¿no? Para eso la Sociedad de Naciones crea el Comisariado para los Refugiados, fundamentalmente a través de la Convención de 1933, justo el año en el que llega Hitler al poder, ¿no? Estas coincidencias pues, nos llegan a decir que realmente la Sociedad de Naciones tiene una posición muy débil, que realmente llega a fijar el convenio o la Convención de Refugiado justo cuando muere el régimen jurídico liberal y que realmente esta gente va a quedar en un limbo jurídico
y en una desprotección legal absoluta. Ese año 33, para centrar un caso, llegan a Francia medio millón de refugiados que son calificados ya como extranjeros en exceso. Y eso no es una calificación de la extrema derecha francesa, eso es una calificación de la legislación francesa. Es cierto que existe una enorme presión política contra el gobierno más adelante del Frente Popular, que es una coalición de izquierdas, sobre todo para no naturalizarles como franceses, ¿no? Que creo que es algo que la legislación o la extrema derecha francesa pues, ha vuelto a reintroducir en el debate hace bien poco. O sea que esas cuestiones están ahí ya en el año 33, en el año 34, en el 35, y cuando estalla la guerra civil, entre el 36 y el 39, sobre todo a partir de la batalla del Ebro, como saben, o la retirada de Cataluña, pues cruzarán la frontera francesa entre 450.000 o medio millón de personas. Desde el comienzo, no solo es una avalancha demográfica del final, pero desde el comienzo están cruzando la frontera y están solicitando asilo como refugiados. La respuesta de la administración francesa central es calificarlos a todos como extranjeros, y una parte importante de esos que cruzan la frontera serán clasificados como indeseables. Indeseables tampoco es una calificación, no es un adjetivo, no es que digan son personas indeseables porque van mal vestidas. No, es un término jurídico, igual que el de nómadas, que está descrito en la legislación francesa para referirse al estatus de los gitanos húngaros. Persona que no puede ser aceptada en el territorio nacional por razones morales, políticas o sociológicas. Esto es el Código Penal francés de 1932. ¿De acuerdo? Que es algo que está en la legislación y es fundamentalmente la respuesta que van a reutilizar políticamente, pero está en la administración francesa. A partir de ese momento, cualquier persona calificada como indeseable puede ser expulsada o rechazada en la propia frontera. Es lo que dispone la legislación del año 32. Se crea para los indeseables el denominado carnet de tipo B, que es una cosa que nos ha llamado la atención, pero que a medida que vamos viendo lo que ocurre en el presente, pues no nos llama tanto la atención, desgraciadamente. Pero ese carnet de tipo B está reflejado para aquellos extranjeros peligrosos para el orden interior y que deben estar sujetos a medidas de expulsión. Por lo tanto, su identificación es una identificación provisional, una identificación que los califica siempre ya como gente que va a ser susceptible de ser deportada. Y al año siguiente, en el 33, todos ellos son incluidos los extranjeros de ambos sexos que por sus actos, discursos o escritos sean considerados peligrosos o susceptibles de transformarse en agitadores. Aquí lo que estamos viendo, y no el año 33 en Europa es un año que marca claramente la divisoria, es como toda esa legislación de finales del 19 contra los asociales, contra los indeseables, contra los nómadas, contra los gitanos, pues es reintroducida en la administración también para los extranjeros y al mismo tiempo contra los peligros políticos. ¿De acuerdo? Es algo que la criminología europea ha asimilado y que el orden político europeo en este momento pues, lleva a primera línea, ¿no? Todos los extranjeros, no solo los indeseables, tienen que tener lo que se llama la carta de identidad. La carta de identidad son 2 fotos de cada persona más una foto familiar. A lo mejor si vais a los archivos departamentales también están, aunque todo el archivo está centralizado en el gran fichero policial del Ministerio de Interior de París. Ese gran fichero policial, podríamos hablar pues, de la evolución de las técnicas policiales de datación, la fotografía, las huellas, todo esto en el tema de los extranjeros tiene también un apartado específico. Ese gran fichero central donde están las fotos de los extranjeros y sus familias es el fichero que los franceses entregan a la Gestapo en el verano del 40. Y a partir de ahí, pues la Gestapo iniciará
las detenciones y posteriormente las deportaciones, ¿no? Pero para eso antes tienen que estar clasificados en determinados recintos, ¿de acuerdo? Y esto yo creo que es un poco el objeto de que esté yo por lo menos aquí y contaros este rollo, sino comprender por qué los campos han llegado a ser necesarios, ¿no?, para la sociedad francesa antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso es un poco lo que podemos hacer. Ahora sí que me oigo, lo que podemos hacer los historiadores y creo que debemos hacer. Mucho antes, por tanto, de la Segunda Guerra Mundial hay un sistema de control, de identificación administrativa y policial que ciertamente van modificando en función de la llegada de los refugiados al otro lado de los Pirineos. Esto también es importante, ¿no?, cómo van, a medida de van tomando conciencia de un determinado peligro o problema, van modificando y reutilizando la legislación anterior. El 14 de febrero de 1939, tampoco es una fecha inocua, los franceses reconocen al gobierno de Franco esa semana. El Ministerio del Interior francés fija determinadas cosas. En primer lugar, las medidas sanitarias y de control de los extranjeros para que sean repatriadas a España. En primer lugar, no pueden salir del departamento al que han llegado. En segundo lugar, se les tiene que renovar el permiso para que aquellos que se queden en Francia no puedan estar o tengan que hacerlo mensualmente. Igualmente, estos que sí que se van a quedar y tienen que renovar el permiso mensualmente, tampoco pueden salir de su departamento. Casi todos están ahora en los Bajos Pirineos o los Pirineos Orientales. Esto antes no existía en la legislación francesa, ¿no? Y eso es algo muy interesante, que no va a desaparecer de la legislación francesa contemporánea. Y es algo, bueno, pues que empieza con la Guerra Civil. En abril del 39, terminada ya la Guerra Civil, dividen a toda esta población en dos grandes grupos, civiles y militares. Separan claramente a los civiles de los militares. A los militares son combatientes o excombatientes y, por tanto, tienen que ir a centros de custodia militar. Los civiles pasan a estar calificados como trabajadores inmigrantes, y aquí sí que hay un cambio en la calificación importante, y los militares tienen que ir destinados a campos de reclusión, todavía no los llaman de concentración, bajo custodia o vigilancia militar. Sin embargo, y esto es también muy importante, la custodia es militar, pero la jurisdicción, la institución que tiene el control de esos militares, de esos combatientes extranjeros, es el Ministerio del Interior. ¿De acuerdo? Están bajo custodia policial. Y esto es un procedimiento muy interesante porque en toda la Europa de los años 30 lo que vemos antes digamos, de la persecución racial o política es precisamente cómo las policías políticas, los ministerios o los distintos ministerios del Interior acaban poniendo en marcha este tipo de centros y acaban recluyendo en ellos a la gente, ¿no? Tanto la Gestapo a partir del año 33, como la segunda sección en el caso francés, en el Ministerio del Interior, y en el caso español, pues la Brigada Político-Social, ¿no? Y, por tanto, entenderemos que luego, cuando triangulen o se coordinen, previamente sus oficinas están homologadas. Es un proceso que, no sé si os lo estoy contando bien, pero quiero que tengáis en la cabeza, ¿no? No es algo que se haga en caliente porque haya una avalancha de gente, sino que es un proceso de traspaso hacia policías políticas claramente, ¿no? Bueno, los civiles que se muestren indignos pasarán a ser clasificados indeseables. ¿De acuerdo? Aquellos que no trabajen y hagan actos indignos, indeseables. Por tanto, de nuevo, jurisdicción jurisdicción policial y campo de reclusión. Ese es un poco el circuito que se extiende ya en el año 33. Porque los campos en ese momento son definidos inicialmente como puntos de reclutamiento para como mano de obra de la economía francesa,
pero en realidad lo que vemos es que hasta a esta altura, en el año 33, muy preocupados por el devenir, ciertamente, de lo que está ocurriendo en Europa, en realidad ya son campos de clasificación. Campos de clasificación policial y posteriormente serán campos de internamiento en muy breve espacio de tiempo. De hecho, antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, para los extranjeros definidos como peligrosos e indeseables, se van a crear campos específicos. Y esos campos específicos sí que tienen ya un reglamento o un régimen puramente concentracionario. Esta es toda la escala de la administración francesa y llegamos por fin al primero de los campos de concentración franceses, creado en 1933, que es el campo de Vernet. El campo de Vernet es el primero, hay muchos más, pero es el primero y tiene 3 categorías de extranjeros. Recibe 3 categorías de extranjeros: sospechosos, peligrosos e indeseables. Por lo tanto, para la administración francesa ha creado un campo específico y es muy importante que creen un campo que da un salto cualitativo en su propia evolución legislativa. Y la administración francesa lo llama campo específico de régimen concentracionario. Para el prefecto de Bajos Pirineos, ese campo, que es donde está situado, es un campo para comunistas y anarquistas españoles, así como para otros sospechosos desde el punto de vista nacional y de orden público. Es un campo evidentemente político, ¿no? Ya en el año 33, porque este concepto de sospechoso desde el punto de vista nacional y de orden público es homologable al extranjero y el desorden. Esto es un poco lo que quiero que veáis. A la altura del creado en el 33, 5 años después, recibe 10.250 internos y todavía no ha llegado la gran avalancha del final de la Guerra Civil, ¿no? Cuando estalla la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, muy pronto van llegando a ese campo desertores alemanes y austriacos, extranjeros que definen como extranjeros de naciones enemigas, después llegarán judíos extranjeros y por último apátridas, gente que procede de países que ya no existen. En ese momento el campo es dividido en 4 barrios, se divide en 4 zonas: extranjeros, sospechosos franceses, presos comunes y presos en tránsito. En realidad ya lo que vemos aquí es ese régimen concentracionario ha pasado a ser un régimen carcelario, ¿no? Es una prisión, funciona como las prisiones francesas especiales. Esta división de Vernet se acabará extendiendo a todos los campos franceses ya en la Segunda Guerra Mundial. Con el régimen de Vichy, el régimen colaboracionista alemán, es muy importante constatar que el régimen de Vichy no necesitó modificar las leyes de extranjería. En contra de lo que creemos, no crearon una batería de medidas contra los extranjeros o contra los comunistas, es que ya existían previamente. Tampoco modificaron su estructura policial. Y esto es algo que bueno, yo os lo dejo ahí si queréis reflexionar o preguntarme más para no enrollarme mucho. Lo que sí hacen una vez creada esta estructura administrativa, policial y concentracionaria es incrementar las leyes raciales fruto de la ocupación alemana. Si bien hay que recordar que en la zona libre se aplicaron 2 estatutos de judíos que eran plenamente franceses. Bueno, en definitiva, todo esto acaba también en números. Detrás de cada número hay un drama humano, como os imagináis. A finales del 39 hemos podido datar, o está datado, que de los 450.000 personas con nacionalidad española clasificada como extranjeras en exceso, solo quedaban en suelo francés 150.000. La gran parte, la mayoría, pues fueron devueltas, fueron enviadas a la España de Franco, pues con todo lo que eso significaba, ¿no? Así que yo creo que no me quiero extender más, porque si no luego lo voy a liar y esta era un poco la idea que os quería plantear, el origen, el desarrollo y comprender cómo evoluciona este sistema. Muchas gracias. Pues qué necesario y
Estaba mirando aquí a mi compañera diciendo que podría calcarse el modelo de gestión migratoria de los años 30 actual. Bueno, yo sí que voy a aterrizar a la actualidad plena, a la que tenemos, a la que estamos viviendo ahora, porque entiendo que de aquellos tiempos luego, entre los años 60, 70, es cuando se independizan los territorios previamente colonizados y ahí es donde, de ahí es de donde vamos a partir para hablar de la política migratoria actual, que es la que sostiene este expolio del norte global sobre el sur global y este trasvase de mano de obra de un lado a otro del mundo. Que quería empezar agradeciendo enormemente la invitación a formar parte de estas jornadas y de esta mesa tan interesante, no solo porque es una oportunidad más para volver a hablar de políticas migratorias de esta Europa fortaleza, sino por el ejercicio político que supone poder reflexionar acerca de cómo se ha configurado globalmente la privación del derecho a la libre circulación y cómo el poder ha ido definiendo y redefiniendo de manera continua el sujeto político de derechos en base a los intereses, en concreto ahora, de un mercado capitalista y neoliberal y al mantenimiento del sistema de privilegios, ¿no? Creemos que es imprescindible entender cómo se ha perpetuado esta lógica y por eso pues, os agradecemos que hayáis incorporado esta perspectiva y poder comenzar a hablar de manera oficial de las personas migrantes, migradas, desplazadas, asiladas, refugiadas, como víctimas de violencia de Estado en nuestros propios relatos memorialistas y del derecho a migrar como un ejercicio actual de desobediencia a un sistema profundamente injusto, profundamente colonial, imperialista y capitalista. Y entendemos que es desde aquí, desde una perspectiva antirracista y decolonial, desde donde podemos reconocer y empezar a reparar pues, violencias estructurales que están lejos de acabar y que además están ensayadas, ¿no?, en el pasado, con lo cual súper arraigadas en esta Europa. Y pues hemos de empezar a reconocer y reparar desde nuestros propios espacios políticos, ¿no?, desde abajo, marcando y señalando a las instituciones y muy conscientes de que estas instituciones ahora mismo están centrando esfuerzos en seguir redefiniendo este sujeto de derechos del que hablaba y seguir condicionando los derechos al cumplimiento de requisitos, tal y como has señalado. Pues yo hablaré de la doctrina migratoria, de la configuración de espacios fronterizos, de cómo se traducen en estos espacios de privación de libertad y contención migratorias y acabaré dando unas pinceladas sobre el Pacto de Migración y Asilo que ya es vigente desde febrero de este año. Para empezar hay que recordar o hay que hablar, yo creo, que de las políticas migratorias como necropolíticas, como políticas de muerte. Este es un concepto que introdujo Achille Mbembe, que es un escritor camerunés, que hablaba en un ensayo en 2006 de la necropolítica como pata necesaria del capitalismo del siglo XXI y decía que la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede morir y quién puede vivir, ¿no?, en determinar quién tiene importancia y quién no, quiénes son fácilmente sustituibles por otros. En 2011 realiza una revisión crítica de este ensayo y hace algunas acotaciones, ¿no? Y dice, en primer lugar, esta necropolítica se debería emplear para señalar aquellos estados donde la excepción se ha hecho norma. Pensad en todas las leyes que regulan la garantía de derechos, que casi tienen más excepciones o más accesos excepcionales que regulares. No solo estoy hablando de la ley de extranjería, que obviamente tiene la mayoría de acceso a la regularidad basada en los arraigos, que son vías excepcionales de regularización, sino acceso a derechos fundamentales. Estoy hablando del reglamento de acceso a la renta garantizada, que es muy navarra y que realmente tiene un acceso excepcional que sigue dejando fuera gente, pero que se sigue utilizando para que gente que no cumple el requisito siga entrando. Así que hacer de la excepción, hacer de la norma la excepción es también parte de la necropolítica. En segundo lugar, habla de ella para describir soberanías cuyo proyecto central es
la instrumentalización generalizada de la existencia humana, es decir, el utilitarismo, la cosificación y la deshumanización que empezó hace 500 años, pues mantenida en la actualidad en este capitalismo del siglo XXI. Y en tercer lugar, para poner nombre a aquellas soberanías donde el poder apela a la emergencia, al colapso de recursos, al desbordamiento de recursos y a una noción fantasmática de quién es el enemigo con el que hay que competir por estos recursos limitados, ¿no? Esto nos suena mucho porque lo escuchamos cada día, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea, como ya sabéis, y el Estado español, como parte de la frontera sur, ha hecho del control, del cierre y de la externalización de fronteras su doctrina migratoria. Esto lo mencionamos, lo habéis escuchado miles de veces, lo mencionamos en cada comunicado, en cada intervención, pero hoy sí que tenemos un poco más de tiempo para entender de dónde viene esta doctrina, cuál es su objetivo principal, y no es otro sino reforzar una narrativa para poder justificar lo que ya se comenzó a llevar a cabo hace más de 500 años, que es que esta Europa pretendió hace 500 años y sigue pretendiendo a día de hoy mantener esta expansión del territorio, este control sobre el sur global, seguir expoliando recursos y seguir trasladando una mano de obra de manera obviamente forzada de un lado al otro del mundo. Y para poder justificar estos tres objetivos es que se jerarquizó a nivel global las categorías de ciudadanía basándolas en tres elementos, en tres factores, que son el género, la racialización y el origen, y la clase social, y así hasta nuestros días. Por eso es que en la actualidad, y ya desde hace décadas, se habla de manera oficial de la inmigración no como un fenómeno, muchísimo menos como un fenómeno forzado y causado por políticas de expansión, de colonización y de sobreexplotación de este sur global, sino sobre todo se habla de la inmigración como un problema de gestión, como un problema de convivencia y en los últimos tiempos con mucha dureza como una cuestión de seguridad, ¿no? Por eso es que el término securitización de las fronteras se tiene que introducir porque estamos hablando de la inmigración en el relato oficial de manera bélica. Yo creo que es de las, ¿no? El uso del término de términos belicistas, como si estuviéramos en guerra contra este sur global que se desplaza hacia el norte global, es ya normalizado, ¿no? Y os vendrán a la cabeza términos asociados a la inmigración como invasión, asalto, ¿no? De hecho, creo que en el mismo día una noticia que parte como crisis humanitaria de las que hablábamos acaba siendo crisis migratoria y acaba siendo invasión, asalto, y este extranjeros en exceso está totalmente, ¿no?, ligado a esta narrativa. Bueno, pero ha hecho otra cosa más interesante el sistema, porque si hay algo que nos diferencia de esos años 30 es el capitalismo y el neoliberalismo. Y es que esta narrativa de la inmigración se está empleando para sacar rédito, ¿no? Y me detendré en tres formas de rédito que se entrelazan la una con la otra. Una es el rédito social, otra es el rédito económico y otra es el rédito político, ¿no? ¿Qué rédito social sacamos hablando de la inmigración en estos términos? Pues crear y fortalecer un imaginario colectivo en el que la verdadera población europea es autóctona, no es extranjera y es blanca. Y esto lleva siendo así desde hace muchos años porque efectivamente las pragmáticas antigitanas son las primeras, ¿no? El considerar que esta población, que era europea, no merecía y merecía ser tratada de extranjera, no como tal, sino como nómada, ¿no? Pues bien, la creación de este imaginario colectivo, decía, en el que las personas europeas somos las autóctonas, las que no somos extranjeras y las que somos leídas como personas blancas. Y esta es la que sigue ostentando a día de hoy el poder y la representatividad frente a quienes van a ser leídas como racializadas, que son empujadas a un margen social basado en estereotipos, en estigmas y sometidas a una mirada
que oscila entre la condescendencia y el buenismo hipócrita, que más que nada es una minusvaloración, y la sospecha. Y también hilando mucho con lo que comentabas, ¿no? Sospechosos, indeseables, efectivamente. Y esto se alimenta cada día, no solo en los medios de comunicación, sino a través de todas las representaciones simbólicas y no simbólicas de lo que entendemos que es como sociedad europea o española o navarra, o quién entendemos que es esa persona, porque el hecho de extranjerizar a las personas racializadas también es racista, ¿no? El hecho de que pensemos que una persona que no es blanca es por fuerza o tiene que ser por fuerza extranjera, ¿no? Recordar que la gestión de la diversidad cultural, aunque ahora mismo esté integrada en planes estratégicos de convivencia, de acogida, sigue profundamente ligada al asimilacionismo. Ninguno de los modelos de gestión de la diversidad cultural europeos se han basado realmente en que haya una convivencia en los términos en los que Europa entiende la convivencia. Ha estado centrada profundamente en que las personas extranjeras se asimilen sin querer realmente que se asimilen, porque interesa seguir manteniendo estos márgenes sociales donde poder experimentar con límites normativos, con la exclusión y, bueno, pues experimentar con estas categorías de ciudadanía, ¿no? Yo sí que quería leer, no por hacerle homenaje ni mucho menos, sino porque representa muy bien la idea o lo que considera la Unión Europea que tiene que ser, y voy a reproducir las palabras de Josep Borrell, que las dijo en un discurso oficial como alto representante para política exterior de la Unión Europea. Y dijo: los europeos hemos construido un jardín. Somos la mejor combinación que la humanidad ha sido capaz de crear, de libertad política, progreso económico y cohesión social. Nadie lo ha hecho mejor que nosotros. No somos perfectos, pero ciertamente somos bastante buenos. Pero fuera de nuestro jardín está la jungla, una jungla bastante poco habitable, y no conseguiremos que la jungla no invada nuestro jardín a base de levantar muros. Desde el acuerdo de Schengen, en el 85, desde que algunos pocos estados de la Unión Europea decidieron que iban a empezar a construir un espacio de libre circulación hasta la actualidad, y el 85 también es el año en el que se genera la primera ley de extranjería en el Estado español. La primera no, porque ha habido varias en los años 30. Pues desde el 85 hasta la actualidad ha sido un continuo perfeccionamiento previo ensayo para mantener este jardín europeo a salvo de la jungla y a cara descubierta, ¿no? Bueno, pasamos al rédito económico. Bueno, esto ya lo sabéis, la industria del control fronterizo es a día de hoy un negocio muy lucrativo, incluso a veces el más lucrativo a nivel mundial. Se trata de dinero que se embolsan los propios estados, las empresas de seguridad, las constructoras, las compañías aéreas encargadas de deportación de extranjeras en situación irregular y un largo etcétera. Las instituciones de la Unión Europea establecieron en 2007 el primer plan para gestión de fronteras exteriores y la implementación de las políticas de asilo y de inmigración comunes. Desde ese momento y anterior hasta ahora ha habido un gasto. Lo estaba escribiendo esta mañana y estaba alucinando mucho. Solo en externalización de fronteras la Unión Europea se ha gastado 9.334 millones de euros en los últimos 20 años. En el Estado español, en los últimos 5 años, nos hemos gastado 290 millones de euros para sellar fronteras. Y en las políticas de acogida, que recordemos que desde la crisis de 2015-2016 en el Estado español se empieza a hablar de asilo y de refugio, porque antes eran unas cifras nada significativas, no se asilaba ni al 4% de las personas que solicitaban protección internacional o asilo. Bueno, pues en comparación con esos 290 millones, las políticas de acogida solo de refugiados, no se habla de la población migrada, han sido menos de 10 millones, para que comparemos.
Esto obviamente beneficia a una amplia red, toda esta industria del control fronterizo, beneficia a una amplia red de políticos y de empresarios, principalmente al sector armamentístico y de la construcción, pero también a organizaciones, a grandes organizaciones que cumplen la tarea secundaria de asistir a personas migradas y aprovechan su influencia mediática y política pues, para situar las migraciones, seguir situando y seguir alimentando ese estereotipo, esa idea de que las migraciones son un problema de seguridad. El rédito político también yo creo que lo tenemos todas claro. Incluir en la agenda política tanto la extranjería como las migraciones no solo ha tenido sentido en cuestión de votos, ha tenido sentido a la hora de justificar recortes de derechos y de libertades. Siempre que se venda un recorte de derechos y que se le aplique a la parte de la población que no debe ser merecedora de los derechos, parece que no pasa nada, pero en realidad es el laboratorio de ensayo que a posteriori se aplica a toda la población. Merece la pena recordar el decretazo sanitario de 2012, ¿no?, que pretendía dejar a toda la población en situación irregular fuera de la sanidad pública, con un discurso absolutamente falso, diciendo que si no se cotizaba no se tenía por qué tener derecho a la sanidad pública, cuando en realidad llevamos decenas de años con una separación de dinero de donde se financia la sanidad pública, que no es con las cotizaciones, sino es con los impuestos que efectivamente todas las personas que viven aquí los pagan por el hecho de tomarse un café o comprar, ¿no? Pero detrás de esta promesa, además promesa electoral, de eliminar de la sanidad pública a las personas en situación irregular, había otros colectivos a los que también se les pretendía eliminar el derecho sanitario. Esto parece que se revirtió, que sepáis que no del todo. No todas las personas que viven en el Estado español tienen acceso a la sanidad a día de hoy, ni tampoco las que viven en Navarra, ¿no? También ha habido una obsesión a nivel político de seguir deslegitimando el derecho a migrar, con esta casi obsesión de centrar la mirada en la frontera sur, que cabe recordar que las personas que acceden de manera irregular al Estado, bueno, a Schengen, pero a través del Estado español, no suponen más de un 5% de las entradas de personas extranjeras en el Estado. Sin embargo, se lleva toda la atención mediática y se lleva toda la atención mediática para generar este enemigo fantasma del que hablaba Achille Mbembe y para generar todo un relato de seguridad que justifique todo este gasto millonario que no ha dejado de crecer. Bueno, pues continúo, intentaré ser breve, porque me parece que si no, las políticas migratorias actuales se configuran en varios niveles. Por recordar, no entraré, pero para que lo tengamos un poco el esquema, ¿no? Hacia el exterior, a través de la externalización de fronteras, imposición de visados, a través de los acuerdos de cooperación con terceros países, supuestamente para mejorar las condiciones de vida en origen, para que no tenga que haber desplazamientos. Luego, en la práctica se ha visto que casi todo el dinero de cooperación se acaba invirtiendo bueno, pues de manera que no tiene realmente un efecto transformador en las sociedades de los países extracomunitarios y del sur global, y además se ha visto a lo largo de estos años que ha habido grandes desvíos de dinero de los fondos de cooperación hacia control y militarización de fronteras, otra vez para la saca de quien hace negocio con esto, ¿no? Hablaremos también de imposición de visados, porque no todo el mundo, no todos los países necesitan visados para acceder al Estado español, pero lo que sabemos es que los que están situados en una parte concreta del sur global, como es el continente africano, tiene una política de imposición de visados que en realidad ni siquiera se cumple, y la gente tiene que acceder de manera claramente irregular a suelo europeo, porque no queda una manera legal ni segura de acceder, ¿no? Luego merece la pena también hablar de las políticas de contención migratoria. El ejemplo más
no solo el más actual, sino el que venía ensayado de las políticas de contención en campos de las islas griegas, que a partir de octubre de 2020 se empezó a ensayar en Canarias, pues se convirtió oficialmente a partir de entonces en el paradigma del modelo de contención migratoria en islas, ¿no? Y esto era también por meterlo un poco en el nuevo pacto de asilo que acabaré explicando un poco. Y bueno, la lectura que se hace es que se trata de crisis planificadas basadas en la retención de personas migrantes en condiciones infrahumanas, vulnerando derechos fundamentales, normalizando violencia y militarización de fronteras como mecanismo disuasorio, promoviendo, por lo menos en el relato oficial, la deportación como principal estrategia de gestión migratoria, promoviendo devoluciones en caliente, no en las islas, sino en la frontera sur, de las que hablaba también, ¿no?, el compañero, provocando vulneraciones reiteradas de la propia legalidad vigente, que no permitiría, se supone, pero que en el momento en el que se configura un espacio como espacio fronterizo se quedan en suspenso muchos de los derechos. Aunque también hablabas, ¿no?, de la identificación, de la clasificación de las personas previa entrada a estos campos. También aquí se produce esto, ¿no?, es identificar a las personas, pero en realidad para no cumplir a lo que supuestamente en el relato oficial nos hablan continuamente, que es la atención a colectivos de extrema vulnerabilidad o que merezcan especial protección y cuidado. No solo estoy hablando de potenciales solicitantes de asilo, sino menores que viajan solos o potenciales víctimas de trata. Pues esto en la frontera se detecta poco y desde luego en Canarias se detecta aún menos. Tenemos relatos a diario de menores que son clasificados en una fila a simple vista como menores o mayores, sin mayor entrevista ni cuidado ni desde luego visión de protección a la infancia, ni mucho menos. Y luego, como efecto mediático, existe una falta de capacidad de gestión, este supuesto caos. También se emplea en la narrativa para transmitir a la ciudadanía una imagen de pérdida de control por parte de las instituciones. No es casual que se genere estas crisis planificadas para que el foco se vaya allí y una vez más quede justificada este gasto en el control fronterizo, ¿no? Hacia el interior de los estados también las fronteras las tenemos internalizadas. No me detendré demasiado, pero ya conocéis la Ley de Extranjería. La Ley de Extranjería es la máxima expresión del racismo institucional que tenemos en el Estado. Genera categorías de ciudadanía y de no ciudadanía, vincula y condiciona el derecho a residir de manera legal a factores como tener un trabajo, mantenerlo, o tener vínculos familiares y poder mantenerlos, y sobre todo a carecer de antecedentes penales, que son tres factores, los tres factores de los que has hablado en los años 30, ¿no? Sospechosos, maleantes, vagos. Bueno, pues estos términos que se construyen o se ensayan y que siguen a día de hoy pues plenamente vigentes. Especial mención tiene el cruce perverso que tiene la Ley de Extranjería con el Código Penal y con la Ley Mordaza, con las dobles penas, triples penas que recaen sobre las personas extranjeras que son sospechosas de cometer delitos o que cometen delitos o que son condenadas por ello. Porque además permanentemente en el relato oficial se pone la fuerza en las expulsiones cualificadas, que son, se supone, aquellas que en las personas extranjeras que han cometido un delito se les puede aplicar la expulsión o la deportación vía Ley de Extranjería o vía Código Penal, ¿no? Justificando esto de manera permanente, ¿no?
Mención especial tienen los centros de internamiento que tenemos repartidos por toda Europa, con mayor presencia en las fronteras de Schengen. Recordad que aquí seguimos teniendo centros de internamiento en el interior, los CETIs en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y los CATES, que es una nueva denominación con la palabra acogida. Se va a construir, parece, ha habido un anuncio de que se quiere construir un centro de acogida para identificar a las personas que accedan por frontera de manera irregular. Meter la palabra acogida es sumamente perverso porque es como la democratización de esta clasificación y de esta criminalización que tuvo su reflejo en los años 30. Recordar que los CIES son dispositivos de privación de libertad que están previstos para facilitar la expulsión de personas que residen de manera irregular. Recordad también que residir de manera irregular, o sea, carecer de permiso de residencia, es una falta administrativa. Aún así, la legislación permite que se pueda privar de libertad por el hecho de haber cometido una falta administrativa, pero en la realidad solo el 53% de las personas que ingresan en un CIE son expulsadas, así que el objetivo de expulsión no se sostiene, y la mayor parte de las personas que ingresan en un CIE a día de hoy lo hacen justo después de haber cruzado una frontera de manera irregular, con lo cual en la práctica estamos hablando de campos de identificación y de retención y de clasificación y que por las graves condiciones en las que las personas viven en los centros de internamiento, que han sido denunciadas por multitud de entidades y de organismos, pues el objetivo parece ser que es la interiorización de la frontera y causar dolor y sufrimiento con lo que eso conlleva, ¿no? Pues para acabar ya, fiel reflejo de todo lo anterior, a modo de conclusión, y para tener claro lo que se nos viene, pues es imprescindible hablar del Pacto Europeo de Migraciones y de Asilo, que fue aprobado en febrero de 2024 y que recordemos que fue como el broche final la aportación de la presidencia española de la Comisión Europea, que en la práctica es una vuelta de tuerca en la construcción en esta construcción de la Europa del control, cierre y externalización, mediante ya la normativización de esta lógica racista y la negación de derechos fundamentales a las personas migradas. Que este pacto ya se anuncia con palabras como la necesidad de promover nuestro estilo de vida europeo, la necesidad de blindar las fronteras, la necesidad de agilizar supuestos trámites a las personas de asilo y de refugio, pero que en la práctica vemos que no solo no se agilizan, sino que se demoran mucho más. Y se trata de normalizar y extender prácticas que ya se están llevando a cabo, como la externalización, establecer espacios de contención, devoluciones, establecer la posibilidad de realizar devoluciones en caliente, quiero decir, disuadir y desmantelar el derecho de asilo, y todo ello en un contexto de profunda derechización de las políticas europeas y en un momento de retroceso de derechos y de libertades a nivel global. No me quiero extender más. Creo que si tenéis alguna duda sobre el pacto migratorio, aparte de que os lo puedo contar en el debate, el próximo 24 hay un taller sobre el pacto de asilo y migraciones en Zabaldí a las 7 de la tarde. Así que pues os invitamos si queréis saber un poco qué políticas se nos vienen. Y no sé, gracias.